La invitación sagrada de Dios para tu transformación divina y bendición increíble hoy. En el tercer año de Joacim, en un tiempo sombrío para Israel, el rey Saúl buscaba la cabeza de David, aquel joven que había sido ungido para reinar, pero que ahora se hallaba en las profundas y frías entrañas de la cueva de Adulam, huyendo de la ira de quien una vez lo consideró un valioso guerrero. La cueva, un oscuro laberinto en las montañas de Judá, se había convertido en refugio tanto para él como para otros 400 hombres atribulados, pues David no estaba solo en su desesperación. En ese mismo rincón del mundo, cada eco en la cueva narraba historias de pérdida y desdicha. Aquellos hombres, cargando el peso de sus deudas, decepciones y sufrimientos, encontraban en David no solo a un compañero fugitivo, sino a un líder en medio de su quebranto. Las llamas de esperanza comenzaron a encenderse cuando él, con una fe radiante y a pesar de sus propias luchas, les recordaba las promesas de Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, les decía, mientras se aferraba a las palabras que él había pronunciado en el Salmo 34, un claro reflejo de su anhelo por la cercanía divina. A medida que los días se transformaban en semanas, la cueva se convirtió en un taller de transformación. Los hombres, tal como las rocas que los rodeaban, comenzaron a tomar forma bajo la influencia del ungido de Dios. Cada encuentro emocional se convertía en una oportunidad para sanar y cada desafío presentado les instaba a unirse en un liderazgo colectivo. Sin embargo, aún persistían la incertidumbre y la lucha interna de David, quien sentía el peso de su llamado divino y la parálisis que su propio miedo causaba. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la cueva y el viento aullaba con ecos de rabia y temor, David se encontró ante una encrucijada. El tiempo parecía no avanzar, el silencio de Dios pesaba sobre su alma. ¿Debía arriesgarse a regresar entre las garras de Saúl o permanecer esperando en la oscuridad, confiando en que el Todopoderoso cumpliría lo prometido? En su interior, la batalla se intensificó y se preguntaba si su destino consistía en un rey poderoso o sencillamente en un fugitivo perdido en su aislamiento. En medio de tan tremenda incertidumbre, la noticia de sus hazañas comenzó a filtrarse. El rey Saúl, ciego de ira, enviaba hombres para darle caza, y su venganza crecía como una tormenta sobre el horizonte. A veces, en sus momentos de desánimo, David reflexionaba sobre su llamado y escuchaba la voz de Dios en medio de su tormenta interior, recordando que la misma mano que lo había ungido estaba dispuesta a moldar su carácter. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras sus miedos se convertían en un rugido ensordecedor y la presión crecía, la verdadera lucha dentro de David se enfocaba en su identidad. La cueva de Adulam no solo era un refugio físico, sino también un lugar de transformación espiritual. En cada plegaria y en cada lamento, David comenzaba a vislumbrar que su sufrimiento no era vano, sino que lo estaba preparando para un propósito mayor: unificar a un pueblo herido. La cueva, silenciosa y oscura, se erguía como una madre que abraza a sus hijos desolados, mientras el destino aguardaba en las sombras. La pregunta seguía latente en su corazón: ¿logrará David, el fugitivo de Dios, cumplir su propósito antes de que se le acabe el tiempo, o caerá en el abismo de su propia desesperación? En la penumbra de ese lugar, la historia se detiene, buscando la intervención divina que revelará el plan de Dios, un plan que aún permanece en las tinieblas, esperando la luz de la respuesta. Mientras la luna seguía su descenso, una inquietud inexplicable invadía el corazón de David. La cueva de Adulam, su refugio, comenzaba a transformarse en un crisol de emociones. Los murmullos de sus hombres resonaban en sus oídos, donde la fe y la desesperación luchaban por el dominio. Con cada día que pasaba, David sentía que sus decisiones se tornaban más críticas, y en su interior, la voz de Dios susurraba promesas tanto de esperanza como de advertencia. Esa noche, David se apartó de la multitud, buscando un rincón alejado dentro de la cueva. Se arrodilló sobre la roca fría y cerró los ojos, su corazón anhelando una conexión divina. «Señor», clamó,
¿por qué enfrento esta tormenta? Has prometido ser mi refugio, mi protector. Muéstrame la senda que debo seguir. Mientras David oraba con fervor, un viento suave, casi etéreo, recorrió la cueva. Era como si el mismo Dios estuviera envolviendo a su siervo, recordándole que el silencio divino no era abandono, sino preparación. Repentinamente, una luz empezó a brillar tenuemente en una esquina oscura de la cueva. David, aún arrodillado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo extraordinario estaba por suceder. Se levantó lentamente, los hombres a su alrededor detuvieron sus murmullos, y en ese instante la atmósfera cambió. Un resplandor, como el amanecer que rompe la oscuridad, comenzó a ocupar el espacio, mostrándoles que el cielo se estaba abriendo para revelar un mensaje. Un ángel del Señor, de figura imponente y rostro luminoso, se apareció ante ellos. Su voz resonó como un trueno, llena de autoridad y gracia. David, ungido de Jehová, el tiempo de tu prueba no es en vano. Has sido llamado para ser rey, pero primero debes aprender a gobernar tu propio corazón. Las palabras del ángel penetraron como fuego en el corazón de David, y, a su vez, despertaron a aquellos hombres atribulados. Se sintieron impulsados a escuchar, a prestarle atención a la voz que los llamaba a un propósito mayor. Así dice el Señor, continuó el ángel, he visto tu sufrimiento, he escuchado tus oraciones, y a tiempo he venido. No temas a Saúl, pues su último intento por destruirte es también el inicio de la redención de Israel. Tu destino es guiarlos a la unidad, a la paz. Armaos entonces en la fe, no en la desesperación. Las palabras sonaban a melodía celestial, resonando en su interior, y cada hombre sintió la chispa de esperanza renacer dentro de ellos. David exclamó, con su voz quebrantada pero firme, ¿qué debo hacer, Señor? Lo he intentado todo, y aún así estoy rodeado de sombras. El ángel respondió, la fe es la fortaleza que te llevará a la victoria. Debes enfrentar a tus enemigos no con espada, sino con el poder de la oración, la unidad y la confianza en el plan divino. Así dice el Señor, cuando clame, yo te responderé, estaré contigo en la angustia. Mientras la presencia del ángel se desvanecía, la cueva se llenó de un nuevo fervor. La ambiciosa voz de David resonó entre sus hombres. Hermanos, ha llegado el momento de levantarnos. Dios ha hablado. No seremos simplemente sobrevivientes, seremos triunfadores en su nombre. Fue así como una nueva visión comenzó a gestarse en los corazones de aquellos hombres, quienes, transformados por el encuentro divino, ya no serían conocidos como deudores y perdedores, sino como guerreros del Altísimo. A medida que se encendían las brasas de la esperanza en sus almas, las sombras de la cueva dejaron de ser opresivas. En su lugar se sentía la promesa de días venideros. Sin embargo, la historia no termina aquí. Mientras su fe se alzaba, algo oscuro comenzaba a moverse dentro del territorio de Saúl. Nuevos desafíos acechaban a David, y su exilio aún no había culminado. Las páginas del destino aún estaban por escribirse. La pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿podría ser que Dios estuviera preparando algo aún más grande, más allá de lo que David había soñado? El eco de las palabras divinas resonaban, confiad en el Señor, porque Él tiene el control. La batalla no es vuestra, sino de Dios. En esta revelación, David vislumbraba no solo una lucha por su destino, sino una guerra espiritual que podría alterar el curso de toda una nación. El eco de las palabras del ángel aún resonaba en la cueva, como un poderoso murmullo del viento que traspasaba las paredes de piedra. Los hombres de David, con la fe renovada, se armaron de valentía. David, sintiendo el fuego de la promesa en su interior, se volvió hacia sus seguidores. «Unámonos en oración», dijo, «porque será en la intercesión donde encontraremos nuestra fortaleza». Se arrodillaron, uno tras otro, levantando sus voces a Dios. Clamaron por unidad, por protección y por el destino que Dios había preparado. En ese momento, el cielo parecía unirse a su clamor. La lucidez del propósito divino les daba fuerzas.
Señor, si somos realmente tus guerreros, oró David, guíanos a donde tú quieras que vayamos, revela en nosotros el camino hacia la victoria. Mientras la unidad y la devoción llenaban la cueva, los hombres comenzaron a sentir la presencia de Dios de una manera inconfundible. Cada súplica era como una flecha enviándose hacia el cielo, cada respuesta un eco de amor divino. Sin embargo, mientras se entregaban a la oración, David sintió que algo oscuro se cernía sobre ellos. Una sombra, no de la cueva, sino de la historia misma, parecía acecharle. «Ayúdame a enfrentar mis miedos, Señor», oró en voz baja. Con cada palabra, recordó las promesas que Dios le había hecho, que sería rey, que su linaje sería bendecido. En medio de este fervor, un nuevo resplandor nuevamente llenó la cueva, y la voz del ángel emergió, esta vez como murmullo profundo entre las llamas de la fe. «David», pronunció con reverencia, «el sacrificio es parte del camino. El que será rey debe comprender el precio de su reinado. Has de enfrentar a Saúl no solo en el campo de batalla, sino en su propio corazón». El ímpetu de su misión se transformó en un desafío espiritual. David comprendió que la batalla no era únicamente contra su enemigo terrenal, sino contra la duda, el rencor y el deseo de venganza que a menudo acechaban en su propia alma. «Dame dominio sobre mí mismo, oh Dios», imploró. «No permita que el odio arraigue en mi corazón». El ángel asintió, y como si una bruma se disipara, la claridad llenó la cueva. El amor es la llave que desbloqueará las puertas de tu destino. Muchos vendrán a ti en la angustia, y si tú decides bendecir en lugar de maldecir, verás el Redentor que habita en tu tierra, comenzando por Saúl. Bajo aquella guía celestial, los hombres de David comenzaron a vislumbrar el verdadero significado de su misión. No solo eran guerreros, sino también embajadores de la reconciliación que el corazón de Dios estaba buscando en su pueblo. La presión de la situación no los aplastaría, sino que los empujaría a un nuevo nivel de fe. Con una renovada confianza, David levantó su rostro hacia el cielo. «¿Es así, Señor, que tus caminos son más altos que mis caminos?», preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Ves, oh Dios, lo que está a punto de desatarse en esta nación?». Suspenso por la revelación de esta nueva dirección, el ángel inclinó su cabeza como quien comparte un secreto profundo. Así es, patente es el propósito divino. El rey que anhela ser debe ser el primero en buscar la reconciliación. En este camino hallarás hermanos donde solo había enemigos. La cueva comenzó a temblar, no de miedo, sino de anticipación divina. David estaba a punto de abrazar un desafío que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una nación. Con el corazón repleto de convicción, David se dirigió a sus hombres. «Preparaos, guerreros del Altísimo. Hoy no solo lucharemos por nuestra supervivencia, sino por la liberación del pueblo de Israel. Seremos portadores de paz. Esa será nuestra victoria». Mientras las palabras de David resonaban en sus corazones, un rayo de luz se filtró a través de la entrada de la cueva, como si el cielo mismo estuviera aplaudiendo su valentía colectiva. Pero en el fondo de aquel triunfo, una pregunta inquietante permaneció. ¿Estaba realmente preparado David para perdonar a su enemigo, el mismo que había tratado de quitarle la vida? Solo el tiempo lo diría. Y la historia estaba lista para revelarse, como un destino tejido en lo más profundo del corazón de Dios. La luz que iluminaba la cueva pareció hacerse más intensa, como si la misma esencia del cielo estuviese suspendida en el aire. David, sintiendo el peso de la promesa, miró a sus hombres. El fervor en sus corazones era palpable y la atmósfera se llenó de una expectativa cargada de propósito. «Guardad vuestros corazones», dijo David, su voz resonando en la cueva. «El camino que vamos a emprender no está exento de dificultades. Nos enfrentaremos a Saúl no solo con espadas, sino también con la disposición de nuestros corazones. Él es el ungido de Dios y debemos honrar su posición aunque su corazón se haya apartado de la senda del Señor». Los hombres de David asintieron, comprendiendo la magnitud de su misión. Con un sentido renovado de unidad, se levantaron, preparados para lo que el futuro podría deparar.
Sin embargo, dentro de David, una lucha interna comenzó a manifestarse. La fe que ardía en él era fuerte, pero los ecos del dolor que Saúl le había causado aún reverberaban. Al salir de la cueva, la brisa fresca acarició sus rostros, como un recordatorio sutil de la divinidad que los guiaba. La jornada llevaba consigo una mezcla de temor y determinación. Mientras avanzaban por el sendero, David contempló las profundidades del bosque que se extendía frente a ellos. ¿Cuántas veces había escapado por estos caminos? ¿Cuántas decisiones había tomado que lo habían llevado a este punto, frente a la oportunidad de reconciliarse con el hombre que buscaba su vida? Mientras su mente giraba en torno a estas preocupaciones, una voz resonó en su interior. David, recuerda que el amor es lo que te llevará a la victoria. No temas mostrar una gracia que muchos no pueden entender. Era como si el ángel, aún resonando en su corazón, brindara otra vez claridad. La voz le sopló en su alma la certeza de que a donde los llevaba Dios, también los llevaría a su propio corazón. Tomando aire profundamente, David se detuvo y habló. Vamos a cuidar de nuestro líder. Aquellos que piensan que son nuestros enemigos son en realidad aquellos que más necesitan la luz de nuestro amor. La victoria no se encontrará en nuestra fuerza militar, sino en un espíritu de perdón. El grupo lo miró, sus ojos reflejando la batalla interna de David. Recordad las palabras del ángel. El camino hacia la paz es arduo y requiere sacrificios que algunos no están dispuestos a hacer. Pero seamos nosotros los que abramos la puerta de la reconciliación. Iremos donde el Señor nos lleve, incluso si es a la casa de nuestro adversario. Con cada paso hacia adelante, David encontró objetos del pasado, la tierra de su juventud, recuerdos de días de alegría y de angustia, convertidos en hitos en una travesía que jamás había imaginado. Así es la vida en el Señor, se dijo a sí mismo. La redención se manifiesta tanto en el perdón como en la guerra. Al llegar al lugar donde habían tenido noticias de Saúl, la atmósfera se tornó tensa. Los murmullos de sus hombres se detuvieron. David se detuvo y levantó la mano. No permitamos que la ira o el miedo nos dominen. Si queremos usar nuestras espadas, que lo hagamos en defensa. Nuestro deseo no es derramar sangre, sino mostrar el camino a la luz. En ese instante, desde el fondo del bosque, alguien emergió repentinamente. Era un mensajero, cubierto de polvo y con la mirada llena de urgencia. David, gritó, hay noticias de Saúl, viene hacia aquí, acompañado de sus hombres, armados y decididos. El corazón de David latió con fuerza. Era el momento culminante. ¿Qué caminos elegirá mi corazón ahora?, pensó, sintiéndose atrapado entre el deseo de venganza y la llamada hacia la paz. Dios, aquí estoy. Más que guerrero, busco ser un hombre conforme a tu corazón. ¿Cuál es tu camino para mí en este momento?, clamó David, mientras el destino de su vida se balanceaba en la balanza de la decisión. El mensajero, visiblemente abatido, se preparó para hablar de nuevo, pero su rostro se tornó pálido. Señor, he escuchado rumores de que hay alguien detrás de ti, alguien que también está buscando a Saúl para traicionarlo. Así, en ese instante crucial, la historia comenzó a desvelarse, y David comprendió que la reconciliación y el perdón no eran solo para su enemigo, sino también para él mismo. En el camino hacia la paz se hallaba una advertencia. Aún las decisiones más difíciles y dolorosas son parte del plan soberano de Dios. Las sombras de la historia nuevamente comenzaron a tejer el destino de todos, dejando al hombre y al rey con el enigma de su propio corazón. ¿Sería David capaz de descubrir las profundidades de su destino mientras un conflicto latente acechaba en la oscuridad? Solo el tiempo revelaría el propósito divino que lo aguardaba. La brisa se tornó en un murmullo inquieto cuando David miró a sus hombres, sintiendo el peso de la inminente confrontación. El bosque a su alrededor vibraba con los sonidos de la vida, pero su corazón palpitaba con el eco de la guerra que se aproximaba. ¿Qué se estaba cerniendo sobre ellos?
En su espíritu, un frío sudor comenzó a formarse. La incertidumbre era tanto un amigo como un enemigo. «Reuníos», ordenó David con autoridad. Su voz era firme, pero dentro de él las dudas individuales luchaban. «Hemos caminado por esta senda de promesas, y el tiempo de la revelación ha llegado. Preparémonos, no solo para la batalla física, sino para un enfrentamiento más profundo». Los hombres se acercaron, formando un círculo. Cada uno de ellos, guerreros temidos en toda Israel, esperaban con expectativa la palabra de su líder. La fragancia de la tierra humedecida por la lluvia reciente envolvía el ambiente como un recordatorio de que, tras cada tormenta, la calma y el renacer eran posibles. David levantó su mirada hacia el cielo, buscando guía en el que siempre lo había soportado. «Recordad las palabras del Salmo», comenzó a recitar, su voz resonando con la certeza de un rey. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Salmos 27:3. Las palabras flotaron en el aire, resonando en los corazones de sus hombres como un canto de esperanza. Fue entonces cuando un rayo de claridad iluminó la mente de David. «El que persigue debe también temer la persecución», murmuró para sí mismo. En ese momento comprendió la advertencia que el mensajero había traído. No era solo un plano de batalla, sino un llamado divino para desmantelar las sombras de la traición y la discordia, incluso en su propio círculo. «Vamos a prepararnos para la llegada de Saúl y su ejército», ordenó a sus hombres. «Estamos llamados no para matar, sino para entender. Nos enfrentaremos a nuestros enemigos, pero lo haremos con gracia. Recordemos que nuestra verdadera batalla es contra las fuerzas del mal que buscan enemistad en nuestros corazones». Mientras el grupo se disponía a moverse en dirección hacia donde Saúl se aproximaba, una inquietud llenó el aire. De repente, un clamor se escuchó en el horizonte, donde una figura corrió hacia ellos. Era un hombre cubierto de harapos, su rostro marcado por el pánico. «David», exclamó, cayendo de rodillas, «he venido a advertirte. Saúl no solo busca tu vida. Hay alguien entre su gente que ha osado levantarse contra él por codicia y poder». David sintió que su corazón se hundía. «¿Qué buscas tú en este lugar?», preguntó, su voz imbuida de urgencia. «Lo que he oído», empezó el mensajero, su aliento entrecortado, «es que se ha levantado un conspirador entre los corazones de los hombres de Saúl. Ellos traman su caída, y no solo su caída, sino que desean que caiga a manos de otro, un enemigo que no proviene de tu entorno, sino de un lugar que temen». Las palabras resonaban en el corazón de David. La sombra de la traición había penetrado en el seno del pueblo de Israel. Mientras el temor comenzaba a apoderarse de los hombres de David, él se erguía como un faro entre la tempestad. «Dios nos está mostrando algo más grande», pronunció. «La lucha que enfrentaremos es más que fría venganza. Sé que a veces, aún en nuestra comunidad, la desesperación puede hacer que el frágil corazón humano se vuelque hacia la oscuridad. Vamos a enfrentarnos a esta conspiración, no solo con nuestras espadas, sino también con la luz del amor de Dios que fulgura en nosotros». En aquel preciso instante, el cielo pareció abrirse ligeramente, y un rayo de luz brilló en la frente de David como un sello divino sobre su misión. Era un recordatorio de que la reconciliación y la paz no eran meros ideales abstractos, sino la esencia de su llamado. Así, con la determinación surgente de un hombre conforme al corazón de Dios, David se preparó para lo inminente. «Vayamos, y en esta batalla no solo lucharemos por nosotros, sino por la restauración de un rey caído y un pueblo perdido. He aquí que el camino hacia la redención en medio del conflicto es el camino que Él ha trazado para nosotros». Sin embargo, mientras avanzaban, el espíritu de la conspiración acechaba más cerca de lo que imaginaban.
Había un secreto escondido en la penumbra, un plan que aún no habían percibido. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia de guerra y perdón? Las respuestas aún estaban en las manos de Dios, quien, en su soberanía, tenía más que desvelar en el horizonte del destino de David y su pueblo. La senda a la que David se encaminaba estaba sembrada de sombras, y la atmósfera pulsaba con la intensidad de lo que estaba por desatarse. Con el aviso del mensajero reverberando en su mente, sintió un renovado sentido de propósito. Cada paso que daba era un acto de fe. Junto a sus hombres, sintió que la batalla no comenzaba en el campo, sino en los corazones de aquellos que se habían alineado bajo su mando. Mientras se movían hacia el lugar donde finalmente tendrían encuentro con Saúl, David se detuvo en un claro, dejando que el sol los bañara con su luz dorada. «Hermanos, escuchad cuidadosamente», dijo, su mirada fija y su voz grave. «No solo vamos a luchar contra la carne y la sangre de nuestro rey, sino con las huestes que atormentan a nuestro pueblo. La información que tenemos es una señal de que debemos ser una luz en medio de esta oscuridad». Los hombres, animados por la palabra de su líder, comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo pensamientos y visiones de esperanza. Pero no todos estaban convencidos. Algunos comenzaron a titubear, cuestionando la sabiduría del plan de David. David, percibiendo su incertidumbre, hizo un gesto, llamando la atención de todos. «Recordad las promesas del Señor, recordad a nuestro patriarca Abraham y cómo, a pesar de la adversidad, continuó creyendo. Él confió en la promesa del pacto y por medio de su fe nuestra nación fue bendecida». A medida que sus palabras salían de sus labios, una profunda certeza fue creciendo en el corazón de sus guerreros. David continuó: «No enfrentamos simplemente a Saúl, sino al espíritu de división que se ha infiltrado en nuestras filas. La venganza puede parecernos un camino fácil, pero el camino de la paz y la reconciliación es donde debemos ser fuertes». Y fue en ese momento, con un clima tenso que parecía cargarse eléctricamente, que David sintió otro estremecimiento en su espíritu. Un día, como lo había prometido a su amigo Jonatán, debía encontrarse con Saúl en un ambiente de paz. Pero ante la cruel realidad de la conspiración, ¿cómo dejaría entrar la compasión en su corazón? Mientras David reflexionaba sobre esto, en la lejanía, un resplandor inesperado atrapó su atención. Era como si el cielo se hubiera abierto, revelando un mensaje divino sellado en nubes de luz. «El Señor habla», dijo, su voz rasgada por la emoción. «Él nos invita a ser agentes de cambio, a transformar no solo nuestras vidas, sino la de todo Israel». «Dios no busca la destrucción», exclamó, mientras la luz que brotaba del cielo iluminaba su rostro, «sino la redención». Es tiempo de alzar nuestras voces y clamar a Él. En nuestra más profunda desesperación, Él se hará visible en nosotros. Huellas de amor y fe deben guiar nuestro camino. Los hombres fueron tocados por el fervor en las palabras de David. Se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de su líder, como si el mismo Dios descendiera entre ellos. Con cada latido de sus corazones, la carga de la confrontación se volvía más llevadera. Sabían que iban a un encuentro pesado, pero también que los pasos firmes hacia la reconciliación eran guiados por la luz de Yahvé. El nuevo mensaje de Dios retumbó en sus corazones. No solo se enfrentarían a Saúl, podría también haber un tiempo de sanidad, tal vez la oportunidad de salvar a un rey que había perdido el camino. Mientras sus mentes giraban, notaron un cambio en el aire. La sombra de la conspiración existía, pero también había una promesa de liberación. Marchamos no solo por nosotros, sino para que entre en la luz el corazón de Israel. La batalla es mayor, un conflicto entre luz y oscuridad. La salvación está al alcance, y en nuestras manos llevamos la invitación divina para transformar este día. Con esto, David alzó su espada hacia el cielo y su voz resonó. Cuando nos enfrentemos a Saúl, llevemos en nuestros corazones esta verdad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su clamor se convirtió en un eco en el rincón más recóndito del bosque.
mientras cada guerrero levantaba su voz, sintiendo que la luz del Altísimo colmaba sus espíritus. No obstante, a medida que avanzaban, la puerta de los secretos seguía cerrada. Seguía latente el peligro en el aire, y el murmullo de traiciones aún resonaba en la distancia. ¿Qué pasaría al encontrarse con el rey desolado? Lo que había de revelarse era solo un fragmento del plan soberano de Dios que se desplegaría en su debido tiempo. Y el verdadero propósito de esta lucha aún permanecía en el horizonte, llamando en su búsqueda a todos aquellos que buscaban paz. David y sus hombres continuaron su marcha, sintiendo el peso de la misión que llevaban en sus corazones. La ruta avanzaba entre claras y densidades, siempre en el plan de ir así, pues la reconciliación marchaba con ellos. Colinas cubiertas de bosques densos y espinosos, y el canto de los pájaros se tornaba en un murmullo extraño al cruzar la frontera de lo conocido hacia lo incierto. Una mezcla de valentía y temor se apoderaba de sus espíritus, y cada paso resonaba como un eco de promesas divinas en sus corazones. Cuando llegaban al borde del campamento de Saúl, David se detuvo de nuevo, su alma cargada de conflicto. «Hermanos», dijo con voz profunda, «hoy enfrentamos no solo un rey, sino el peso de la historia que se cierne sobre nosotros. La historia de Israel, la historia de nuestros ancestros, nos llama a renacer en la fe y la unidad, aun cuando las sombras busquen dividirnos». Las palabras de David calaron hondo. El recuerdo de Dios hablando a Abraham, el pacto hecho con Isaac y la liberación de Egipto resonaban en sus mentes. A pesar de las dudas susurradas por algunos de sus hombres, la luz de la fe comenzó a disipar la oscuridad que amenazaba con envolverlos. «Recordad», continuó David, «Dios no establece alianzas con huestes que buscan el caos. Él es un Dios de orden, de propósito. Clamemos a Él para que guíe nuestros corazones hoy, para que podamos actuar no con ira, sino con la gracia que Él mismo nos ha otorgado». Así, sus guerreros cerraron los ojos y elevaron sus voces en un clamor unificado, buscando dirección y fortaleza en la presencia de Yahvé. Un aire espiritual teñido de reverencia envolvía el claro, mientras sus oraciones se entrelazaban como si formaran un solo espíritu, un solo canto que cruzaba el umbral de lo visible y se elevaba al cielo. De repente, una voz profunda y resonante quebró el silencio del bosque. «David, hijo de Isaí, aquí estoy, y he escuchado el clamor de mi pueblo». Era la voz de un mensajero celestial, visible solo para el rey, quien alzó su mirada, asombrado por la gloria que se manifestaba ante él. «El plan de Dios se despliega ante ti. No solo eres un guerrero de Israel, eres un instrumento de mi paz». El eco de la voz celestial hizo vibrar cada fibra de su ser. La luz del cielo danzaba a su alrededor, inyectando coraje en su corazón, mientras las inseguridades de su mente comenzaban a desvanecerse. «Hacia adelante, David, no temas la circunstancia, porque en tu mano llevo la salvación. Tu encuentro con Saúl no será un conflicto, sino un puente de redención». David, con el rostro bañado en luz, respondió: «Señor, si esto es tu voluntad, dado lo que debo enfrentar, mi corazón está dispuesto. Déjame ser un catalizador de esperanza». Su fe activa en ese momento se tornó en una determinación renovada de dar luz a las tinieblas, recordando las palabras del Salmo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Con renovada certeza despertó a sus hombres: «Hermanos, hay un camino de reconciliación que Dios ha trazado ante nosotros. No somos solo guerreros, somos embajadores de paz. La batalla por Israel no se puede ganar solamente con la espada, sino con corazones valientes, dispuestos a escuchar, a perdonar. Esto es lo que nos hará verdaderamente libres». Mientras iniciaban el último trecho hacia el campamento, cada paso resonaba como un latido del pueblo de Dios. La atmósfera estaba cargada de expectación y poder divino.
La confrontación parecía inminente, pero el propósito de Dios se mezclaba con una invitación, que todo corazón endurecido pudiera ser tocado por su amor. El horizonte del encuentro estaba lleno de incógnitas, y aún así palpitaba la posibilidad de transformación, pues el mismo Dios que había guiado al pueblo a través del desierto estaba ahí, obrando en lo oculto. La revelación más profunda de la historia de Israel se asomaba mientras ellos se acercaban, enfrentando al rey desterrado con la esperanza de un futuro lleno de luz. Mientras las sombras caían sobre el campamento, la verdad emergía. Hoy, en esta batalla, se revela el misterio de la voluntad de Dios, una restauración no solo para un rey, sino para un pueblo entero. El tiempo de la redención está cerca, y quizás quien es golpeado hoy se levantará mañana, no solo como rey, sino como instrumento de paz en el corazón de Israel. A medida que David y sus hombres se acercaban al campamento de Saúl, la brisa susurraba entre los árboles, como si la creación misma estuviera expectante por la inminente confrontación. El cielo, que hasta ese momento había mantenido su luz, comenzaba a oscurecerse, como un presagio de los eventos que estaban por desarrollarse. Con corazones palpitantes de fervor, los guerreros sintieron la urgencia de la misión que Dios había depositado en sus manos. «Almas valientes», gritó David, su voz resonando con la fuerza de un león. «Hoy, la historia de nuestro pueblo está en la balanza. No somos meros hombres en la batalla, somos los sembradores de un nuevo amanecer. Cada paso que demos será un testimonio del amor y la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro enfrentamiento con Saúl no es solo físico, es espiritual». Mientras cruzaban el umbral hacia el campamento enemigo, un silencio mortal cayó sobre el lugar. Las almas que antes estaban llenas de ruidos de guerra parecían contener la respiración, como si estuvieran conscientes del divino designio que se estaba llevando a cabo. David oró en su corazón: «Señor, guíame en este encuentro, para que tu voluntad se cumpla. Haz que los corazones de aquellos que están en sombras puedan ver la luz». Al llegar a la entrada del campamento, David se encontró con el rey Saúl, quien estaba rodeado de sus hombres. El descenso de la tensión era palpable. Saúl, al ver a David, frunció el ceño, reconociendo la amenaza latente que representaba este joven, pero también atisbando algo diferente en su mirada, resolutiva pero plena de gracia. «David», rugió Saúl, con un tono que revelaba ira y confusión, ¿no sabes que tu presencia aquí puede traer la ruina? Has sido un fugitivo, un traidor a mi reino. David, ajeno a la furia del rey, alzó su... «Rey Saúl, vengo no a desafiarte, sino a ofrecerte una luz en tus tinieblas. Tu batalla no es contra mí, sino contra el caos que la envidia y la desesperación han sembrado en tu corazón. Dios me ha llamado a ser un instrumento de reconciliación, y yo, humildemente, te ofrezco esta verdad». Un murmullo recorrió el campamento, las palabras de David resonando en los corazones de aquellos que escuchaban. Un eco del Salmo 34:18. «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Algunos hombres se llenaban de compasión al ver la firmeza del joven. Otros solamente anhelaban la guerra. Saúl, dominado por la confusión, vaciló en su respuesta. «¿Cómo puede ser esto posible? Este es un juego que nunca podría esperar de ti, un simple pastor». «Porque así es el plan de Dios», respondió David, inclinando la cabeza con respeto. «Él desea que tú, rey, no seas despojado de tu corona, sino renovado en espíritu. Es en la rendición a su propósito donde hallaremos la verdadera victoria. Así como el pueblo ha clamado a él, tu alma también puede ser restaurada». En ese instante, el cielo pareció retumbar con una presencia palpable, como si la voz de Dios mismo estuviese hablando en lo oculto. Las nubes comenzaron a descorrerse, permitiendo un rayo de luz que iluminó el rostro de David, proyectándose sobre el rey Saúl, quien se encontraba en una lucha interior.
un rey que había desviado su mirada de Dios, ahora enfrentando una invitación a regresar a la senda de verdad y justicia. «¿Qué haré, David?», preguntó Saúl, su voz ahora quebrada. «No sé si estoy listo para escuchar una verdad tan profunda». «Todo comienza con un paso», dijo David, sus ojos mirándolo directamente, invitando a Saúl a la reflexión. «El camino de redención es el más difícil, pero también el más bello. Permíteme ser el mediador entre tú y el Altísimo, un instrumento de paz ante la tormenta». El silencio se hizo total, el aire estaba cargado de potencial divino, mientras todos los presentes aguardaban ansiosamente la decisión del rey, quien estaba al borde de un cambio monumental. El rostro de Saúl mostraba los signos de una lucha interior, entre su orgullo y el deseo de hallar la paz que perdía. Y así, en aquel campamento, la sombra de la traición comenzaba a levantarse ante la luz del perdón, pues la invitación divina para él y su pueblo estaba en el límite de ser abrazada. ¿Llegaría Saúl a conquistar su propio corazón antes de perderlo todo? El misterio de la soberanía de Dios se palpaba en el ambiente. Hoy, el horizonte se abre, y lo que parecía una simple batalla se convierte en el comienzo de la restauración de un linaje y de la casa de Israel. La tensión en el campamento palpaba como un tambor que anticipaba el clamor de una guerra o el canto de una paz inesperada. El rostro de Saúl, iluminado por el rayo de luz que había descendido, fluctuaba entre el temor y una esperanza vacilante. Su mirada, antes llena de ira, ahora buscaba respuestas en los ojos de David, que reflejaban la serenidad de un corazón confiado en el Señor. «Habla, ¿qué es lo que pides de mí, David?», preguntó Saúl, su voz temblorosa como el viento que arrastraba las hojas, entrelazada con el eco de antiguos miedos. David, sintiendo el peso del momento, tomó una respiración y, con la firmeza de un profeta, declaró: «Rey, nuestro Dios es un Dios de restauración. Lejos de ser tu enemigo, soy un hermano que implora por tu alma. Hacia ti va mi brazo de misericordia, deseando sacarte de las sombras en las que te encuentras. La verdadera batalla es en tu corazón, y hoy Dios te está buscando». La multitud contuvo la respiración, cada hombre sopesando las palabras del joven. No era la imagen de un traidor que llevaban en su mente, sino la de un líder que, en su propia lucha, buscaba la reconciliación. Algunos hombres, tocados por la nobleza de la oferta de David, comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros, aferrados a la vieja animosidad, mantenían su determinación de luchar. Saúl, notando la división entre sus hombres, alzó la mano con solemnidad. «¿Qué dices, David? ¿Cómo podría confiar en ti? Soy el rey de Israel y me has robado el corazón del pueblo». «Rey Saúl», respondió David, su voz grave y tranquilizadora, «el pueblo no te ha abandonado. Él anhela un liderazgo que los acerque al Dios que les prometió vida y propósito. La unción del Altísimo está sobre mí, y no quiero ser tu adversario, sino continuar siendo la luz que devuelva a tu rey a su trono, pero primero debes aceptar la verdad en tu corazón». Un silencio denso descendió como una nube, y Saúl, atormentado, inclinó la cabeza, su propia identidad en la batalla entre lo que fue y lo que podía ser. «¿Puedo realmente ser restaurado?», susurró, un hilo de vulnerabilidad evidenciado en su voz. «Los ecos de mi desobediencia me persiguen. He fallado como rey, he fallado como hombre». «Así lo dice el Señor en su palabra», replicó David, tomando una firmeza renovada. En el Salmo 51 encontramos la obra del arrepentimiento. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Además, no eches de delante de mí tu Santo Espíritu». Este es el llamado a tu corazón, rey Saúl. En el arrepentimiento hay restauración. Busca a Dios con sinceridad y su misericordia te abrazará. Las palabras de David penetraron las corazas del miedo, el orgullo y el remordimiento que cercaban el corazón del rey. Las manos de Saúl comenzaron a temblar, el peso de su corona de acero parecía aplastarlo, y en su pecho se generó una chispa de vulnerabilidad.
el deseo de que la esperanza renaciera en él. ¿Sabes?, murmuró Saúl, su voz ahora suave. He estado buscando en las sombras, cuando todo este tiempo necesitamos volver a la luz. Quizás esta es la segunda oportunidad que he anhelado, que aún no entendía. Los hombres de Saúl a su alrededor sintieron el cambio en el instante, como si el aire que hasta poco era pesado, ahora se volvía liviano. David, mirando a su rey, supo que el momento de la verdad había llegado. Rey Saúl, la puerta está abierta, la misericordia está a un susurro de distancia. Sé libre en el corazón y permite que Dios te transforme. Así como Israel ha claudicado en su fe, el mismo Israel anhela un regreso al camino de la fidelidad. Permíteme guiarte en esta jornada. De repente, el cielo pareció estallar en un color radiante, y un viento suave sopló desde el este, trayendo consigo un mensaje oculto, un pacto divino que resonaba de modo inimaginable. El universo parecía alinearse con la decisión del rey que estaba por tomar. «¿Qué haré, David?», lanzó Saúl, su corazón palpitando al borde de una decisión que podría cambiar el curso de su vida. «Permíteme escuchar lo que el cielo desea revelarme». Y así, en el silencio dulce antes de la decisión final, la historia de Saúl se entrelazó con la del pueblo, todos aguardando la respuesta a la invitación divina. «La paz que sobrepasa todo entendimiento está a un paso de tu corazón», susurró la voz divina en el aire. De repente, la promesa de Dios flotó en las mentes de todos. Un nuevo pacto se aproxima. Lo que parecía el final es solo el principio de una historia de redención que resonará a través de los siglos, pues el plan soberano de Dios se revelará en maneras que nunca han sido vistas. ¿Está tu corazón listo, Rey? ¿Responderás a la invitación que podría cambiarlo todo? En el silencio que siguió a las palabras de David, una atmósfera de intensa expectativa se cierne sobre el campamento. Cada hombre, tanto de los que seguían a David como de los que se alineaban con Saúl, ponderaba la dirección que tomaría su rey. La luz que había descendido sobre ellos parecía una guía, iluminando la sombría realidad de un futuro incierto. Saúl, con su coronación aún pesando en su cabeza, luchaba con el tumulto de sus pensamientos. La vulnerabilidad que había mostrado, la chispa de luz que comenzaba a brotar en su corazón, eran un acto de gracia que lo llamaba a reexaminar su legado. Las lecciones de la traición y la culpa pesaban sobre él como cadenas. Sin embargo, frente a la voz de David, un eco de esperanza brotaba, recordándole la posibilidad de encontrar redención. David, sintiendo la lucha interna de Saúl, dio un paso adelante. «Rey, no es solo el peso de tu corona lo que debe ser restaurado, sino también el rey que la lleva. La invitación de Dios es real, ¿y cómo podemos nosotros, sus siervos, vivir sin buscar primero su rostro? Reconecta con tu propósito, así como el pueblo ha anhelado hacerlo». Los hombres de David, al observar la humanidad en la figura del rey, se sintieron inspirados por el dolor ajeno que reflejaba las heridas de sus propios corazones. Aquel no era solo un encuentro entre dos hombres, era una representación del choque entre la gracia y la condenación, un símbolo de la batalla eterna entre la luz y la oscuridad. ¿Puede un rey convertirse en siervo?, preguntó Saúl, su voz un hilo. ¿Puedo unirme por mi voluntad a aquellos a quienes he tratado como enemigos? Su pregunta flotó en el aire, cargada de la posibilidad de redención y de traición, iluminando el espacio entre él y su enemigo. David, dejando que el poder de su propia transformación iluminara sus palabras, respondió con firmeza: «El verdadero rey es aquel que se arrodilla ante el Altísimo, y en este acto de humildad encontramos la mayor de todas las fuerzas. La restauración no proviene de la espada, sino de la paz que recibe el perdón». Las palabras de David reverberaron, y una profunda comprensión crujió a través de los hombres presentes. Comenzaron a ver a sus combatientes no como opuestos, sino como seres humanos con corazones quebrantados por la lucha. La gracia comenzaba a abrir un camino donde se habían sembrado espinas de odio.
Pero en ese instante de claridad espiritual, desde las sombras del bosque, emergió un murmullador osado. Era un sirviente de Saúl, corriendo con urgencia, con una mirada entre ciega y aterrorizada. «Rey, los filisteos se están acercando, vienen a atacar, debemos estar preparados». La histórica urgencia se apoderó del lugar. En la balanza entre la guerra y la reconciliación se cierne el peligro inminente de la batalla. David, a pesar del caos que amenazaba con deshacer el camino a la paz, sintió una nueva fuerza envolviéndolo. «Rey, no hay mayor demostración de valentía que buscar la paz en medio de la tormenta. Podemos enfrentar el peligro externo, pero debemos construir la unidad en nuestro corazón antes de enfrentarnos a nuestros enemigos». Las palabras de David resonaron con poder divino. En la adversidad se encontraba la oportunidad de un nuevo comienzo. Los hombres de ambos bandos, sintiendo el pulso del liderazgo de David y la fragilidad de Saúl, comenzaron a cuestionar sus propios temores y lealtades. Era un momento en que la historia de Israel podía cambiar, donde la guerra no sería el legado, sino la paz. Así como el shofar llama a la batalla, también llama a la unidad, prosiguió David. Respondamos a la inminente amenaza no como adversarios, sino como un solo pueblo. El tiempo de la guerra es el tiempo de levantarnos juntos, para que nuestros corazones se fortalezcan y nuestros hogares sean liberados del miedo. Con cada palabra se palpaba la poderosa unificación de propósitos. Los guerreros, sintiendo el peso del desafío, se miraron entre sí. Y en medio de tal incertidumbre, un susurro de esperanza emergió, guiado por el espíritu de unidad y compasión. Aceptemos el desafío no solo como soldados, sino como familias. Lucharemos hombro a hombro, y en lugar de forjar el camino a la destrucción, daremos testimonio de la redención que brota del perdón. Así, en aquella encrucijada decisiva, David y Saúl, otrora enemigos, comenzaron a vislumbrar el camino hacia una victoria que trasciende la guerra. A medida que ambos bandos se preparaban para la confrontación real, surgía una unión poderosa que podría cambiar la historia de Israel para siempre. Como el cielo comenzaba a oscurecerse con las nubes de guerra, el eco de una consigna resonó en sus corazones. Estamos llamados a algo más grande, lo que Dios ha trazado para nosotros. Aún en medio del combate se despliega el plan soberano de nuestro Creador, el cual nos llevará a descubrir un propósito que trasciende la lucha misma. La verdadera batalla al final es en nuestros corazones. Y así, en el horizonte, se vislumbraba no solo el conflicto físico, sino el rápidamente aproximándose milagro de restauración y reconciliación, cuya revelación promete cambiar el rumbo de toda una nación. La invitación divina aún estaba en el aire, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, Dios sigue tejiendo su soberana historia.